Y lo que es ya es casi un clásico en Mm, Redacción San Juan es después de una el análisis contienda político. electoral, el análisis político con Miguel Arancibia. Bueno, Miguel Arancibia es abogado, preside el grupo 1852, grupo de pensamiento político que aspira y trabaja activamente en el proyecto de un país que se desarrolle para el bien de todos sus habitantes, integra el estudio jurídico Arancibia Tercia y Asociados, trabaja en el ámbito del derecho comercial y bancario. Muy bien. Bienvenido nuevamente, Miguel, a Redacción San Juan. Buen día. Es un gusto tenerte. Bueno, análisis, el resultado de las PASO. ¿Qué pasó el domingo pasado? Bueno, el domingo pasado, la verdad que cuando uno lo empieza a mirar en panorama, yo creo que hay que ir analizando primero por sector político. Yo creo que la grieta confirmó, o sea, nosotros veníamos hablando de lo que es el protagonista, el antagonista, y que la grieta se iba a llevar por delante a todos. Yo creo que la grieta se llevó por delante todas las opciones que no estuvieran dentro de lo que es el peronismo y lo que es Cambiemos. O sea, lo que sacó Labaña, lo que sacó Espere, Gómez Centurión, la izquierda, quedó en números realmente muy bajos a lo que las expectativas que creo que tenían. Por otro lado, si nosotros analizamos, si comenzamos el análisis por Cambiemos, yo creo que después del 2003, Macri venía ganando elecciones acompañado de Durán Barba. Venía caminando, cuando llega el gobierno del 2016, arranca con un problema que, si bien fue exitoso en su etapa en la Municipalidad de la Capital, yo creo que era un problema que en algún momento iba a fracasar. ¿Por qué? Yo le comento que cuando estuve en el 2015 como observador en las elecciones de Estados Unidos, a nosotros nos recibió la Universidad George Washington. Y ahí tuve un mano a mano con Durán Barba, y él hablaba sobre la influencia de las redes sociales, que las redes sociales era el gran jugador de esta época. Le había ido bien a Obama, le había ido bien a distintos presidentes de Estados Unidos en el manejo de las redes sociales. Yo la verdad que estaba en Washington y yo salgo de la política de una provincia muy pequeña del interior del país, y Durán Barba es un analista, es un consultor internacional con un montón de campañas exitosas, entonces casi era una irreverencia discutir con él. O sea, la simetría, yo percibía la simetría. Yo estaba como observador, alumno en algunas conferencias ahí, y él era expositor premiado que venía internacionalmente. O sea, yo sentí la diferencia. Pero yo veía algunos problemas que a la larga creo que iban a tener un costo. Que las redes sociales es una calle de una sola mano. O sea, los grupos generadores de memes, de publicidad y todo ese tipo de cosas así bajan una idea política, pero no la comentan, sino baja nada más. Y por otro lado, caminando nuestro país, caminando las ciudades, los pueblos, uno ve de que hay otros actores que son muy importantes. Por ejemplo, el periodismo. El periodismo es el que tiene que seleccionar la información e instalar los temas. Y se instala desde la radio a la mañana, la televisión a mediodía, los programas políticos al que le interesa, pero usted sube al auto, prende la radio y están los temas que el periodismo eligió. Entonces no se puede menospreciar al periodismo como se hizo estos años, porque el periodismo va instalando temas, y va instalando temas a favor o en contra, y la gente va absorbiendo con el razonamiento y el tiempo que le da, pero va absorbiendo ese comentario. Por otro lado, el menosprecio que tuvo desde el arranque con las estructuras políticas. Los punteros políticos, si bien vienen muy mal, vienen muy desprestigiados, o sea, vienen con muy mala imagen, pero el puntero político tiene una función fundamental en los momentos de crisis social, porque es la doble vía. Cuando la persona no llega a fin de mes, cuando va a ir a cualquier persona de pueblo, ir a una oficina pública, le cuesta mucho. Y si tiene que ir a pedir, le cuesta el doble. Y el puntero político lo que hace es facilitarle el acceso a los funcionarios.
y facilitarle las soluciones para llegar a fin de mes, para comprar la garrafa, para conseguir la garrafa, para la bolsa de mercadería, para lo que sea. Es un facilitador de muchas cosas. Entonces, cuando Macri desarma todas las estructuras políticas, porque no las mantiene, y él lo que trata es de sostener las organizaciones que estaban funcionando, las organizaciones piqueteras, las organizaciones sociales que estaban en manos del justicialismo, lo que hace es bajar planes al enemigo políticamente, estoy hablando, ¿no? O sea, con los límites que hay. Rivales. O sea, exactamente, los adversarios, podemos decirlo para decirlo más civilizadamente. Entonces, bajó mucho, Carolina Stanley bajó muchos planes sociales sin discursos, sin adoctrinamiento, en desmedro de sus propias estructuras políticas. Mi origen político es distinto. Los partidos políticos, ¿qué es lo que hacen? Si bien le dan a las organizaciones que están, pero también le dan a las propias estructuras para que sostengan, para que compitan, para que solucionen problemas, para que la gente los mire con afecto en un sector. Yo creo que eso se olvidó, lo que es Cambiemos. Por otro lado, Cambiemos, cuando llega Mauricio Macri, realmente a mí me impresionó la liviandad con que se tomaban los problemas, en el sentido de que Argentina estaba con una crisis estructural porque la soja estaba a $600 la tonelada y nos habíamos acostumbrado a vivir a $600 la tonelada de soja con producciones realmente muy completas, o sea, todo el campo produciendo soja. Pero cuando la soja baja, es como cuando su sueldo baja. Usted tiene que acomodar su forma de vida al sueldo que baja. Y bajó a la mitad. Y bajó a la mitad la soja. Y Macri tuvo, aparte de bajar a la mitad, tuvo la sequía, la inundación, tuvo una serie de problemas, realmente, y no tocó las estructuras y empezó a vivir del préstamo para sostener esa estructura. Además de eso, yo creo que el otro error que cometió Cambiemos, que cometió Macri, era no decirle al pueblo argentino el inventario con que había recibido la Argentina. Él pensó que sin corrupción y con un equipo eficiente y con optimismo iba a solucionar los problemas. Era suficiente. Entonces no es como como dijo otro panelista, que es un mentiroso. Era un optimista. Un optimista que no cobró, que no le pasó la factura al gobierno anterior, sino trató de sacar el tema adelante con otra visión. Entonces, cuando uno mira eso, dijimos, yo pensaba se ha subestimado, porque a mí me ha pasado entrar y salir del gobierno en varias oportunidades, en distintas administraciones, y cada una que recibía hace un inventario, explica, y Argentina estaba para explicarle a la gente, mire, no se puede vivir de prestado, no se puede vivir con las tarifas subsidiadas, se terminó la soja 600, entonces vamos a tratar de vivir con lo nuestro lo mejor posible y avanzar. Yo creo que eso no se hizo. ¿Es un resultado definitivo o se puede revertir o cambiar en octubre los números del domingo pasado? Bueno, nosotros tenemos experiencia en San Juan, o sea, acá todos los políticos que conozco trabajan hasta el último día. Las PASO son elecciones que yo eliminaría de plano. De plano. ¿Son contraproducentes? Yo creo que es una gran encuesta cara nacional, en donde deja un planteo de la realidad, porque las PASO tienen, ¿qué valor tienen? Y bueno, el valor que tienen las PASO es que el que ganó empieza el exitismo y mucha gente corriendo hacia el que ganó tratando de acomodarse. Fíjese que las PASO, ¿qué es lo que generaron? La sensación de que el partido está terminado, que es lo que dice Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Los empresarios, esta semana usted tuvo en la UIA que dijeron, bueno, hay que estirar lazos con Alberto Fernández, el campo también, y lo que más me sorprendió es que el más macrista de todos, Mercado Libre, Mercado Libre, va a ver al candidato de la izquierda, y el candidato del mercado comenzó a tomar medidas de izquierda. O sea, las PASO transgiversaron todo.
Lo está corriendo por izquierda Fernández con las medidas que ha tomado. Entonces, las PASO, ¿qué es lo que nos trajo? Son contraproducentes, son terriblemente dañinas porque perturban el normal funcionamiento del gobierno. Es más, yo no solo eliminaría las PASO, sino que haría como hacen otros gobiernos, la noche que perdió, al otro día asume el otro presidente. Al otro día, no 3 meses, 6 meses, 120 días. Al otro día, acá perdiste las elecciones esta noche, al otro día hay que hacer un buen recuento de votos, hay que poner más fiscales, hay que poner lo que haya que poner, pero al otro día a las 9 de la mañana, si perdiste, tiene que asumir el nuevo presidente. Y de ahí pondrá el ministro y de ahí reemplazarán todos los funcionarios. Yo creo que es la única forma de evitar el robo de información, que escondan los expedientes, saturar los juicios penales, con juicios penales a lo que se pierden las reparticiones, el daño que le produce, la incertidumbre que le produce a la gente. Entonces, nosotros empezamos a mirar los prejuicios que ha traído desde el 83 en adelante la demora de entrega del gobierno y realmente es terrible. Yo creo que el día que se pierde, al otro día hay que entregar el gobierno y a otra cosa mariposa, como hacen los mismos ingleses. Perdió la votación, al otro día asume el primer ministro. Y es así, otro primer ministro. Yo creo que eso tenemos que agarrar, ver cómo lo implementamos y terminaríamos con todo tipo de especulaciones. Bueno, nos ha dicho cuál es su criterio, por qué perdió, porque él dice que es un proceso, una concatenación de errores que lo ha llevado a esta situación, que evidentemente el presidente no lo había visto. Ahora lo vio. El presidente recibió un fenomenal cachetazo de la realidad, para ser concreto. Que no lo esperaba. No lo esperaba ni él ni Los nadie. encuestadores, ninguno estuvo cerca de... Mire, yo arranqué mi carrera política siendo encuestador del Partido Bloquista, ustedes se deben acordar. Yo era analista político que tenía el Partido Bloquista. Sí, me acuerdo. Mitre y Alem había Mitre y un Alem, edificio, estaba la sí, oficina. ahí estaba mi oficina, me acuerdo. Y resulta que yo fui el director de encuesta de la campaña de Gómez Centurión. Sí. Y el que le hacía los análisis, tipo de cosas así. Yo dejé ese trabajo hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero también percibo de que las encuestadoras se han sofisticado de tal manera que se han alejado a la gente. Cuando uno hace una encuesta telefónica tiene un resultado y cuando sale la gente a la calle, como me tocó a mí salir cuando yo empecé a aprender y cuando salían los encuestadores, que cuando me tocó dirigir equipos, es totalmente distinto al telefónico. Porque el telefónico puede mentir. Cuando le pregunta qué edad tiene, y usted puede decir cualquier edad. Claro. Cuando pregunta su opinión, dice cualquier verdura. Es más, se divierte con el teléfono, tratando de confundir. Y así después salen los resultados. En cambio, cuando usted tiene un encuestador cara serio, cara, sí, que va y le pregunta, a mí me tocó encuestar yo trabajaba en un equipo en el Instituto de Derecho Político en Córdoba, cuando la elección de Alfonsín y Luder. Salir a preguntar en Córdoba era terrible por el temor que había en esa época. Estábamos en la transición de gobierno militar a gobierno civil. ¿Sí? Costaba mucho que la gente confíe y te dé una respuesta política. Ahora la gente está acostumbrada a hablar, le importa un rábano lo que dice, y lo que uno tiene que buscar el marco de sinceridad de la persona. Y también tiene que buscar un encuestador que haga la encuesta, no que se siente en un café y la haga. O sea, hace el otro tema, que la dibuje, ¿no? Claro. Que la dibuje, ¿no? Así que eso también es una variable de error. ¿Y qué te pareció la reacción del presidente frente a la realidad que lo golpeaba? Bueno, el presidente es humano. Tuvo una reacción humana después de recibir el terrible, como le dije, bofetón de la sociedad. O sea, el presidente, cuando toda la función, esta función lo que le dio es institucionalidad al país. Bien. Le dio institucionalidad, ¿por qué? Porque respetó a los gobernadores, respetó a los intendentes, no puso sus estructuras partidarias por sobre las estructuras provinciales, que siempre pasó. Le pasó a Belín, le pasó a Boldín Acosta, le pasaron a todos los gobiernos que no fueron justicialistas en San Juan, que el gobierno nacional le bajaban cosas a sus intendentes, a su militancia.
Pero en este caso Macri respetó, cuando venía un funcionario nacional venía a ver el gobernador, después venía a ver muy poco su tropa, o sea, mantuvo un esquema de institucionalidad. Disculpe, ¿cómo era la pregunta? La reacción del presidente. La reacción del presidente. Sí. Entonces, el presidente yo creo que cayó en lo que Maquiavelo decía en el capítulo 23 del Príncipe, los adulones. Los adulones son cálidos, son agradables, pero son terriblemente peligrosos para el príncipe. Entonces, cuando yo creo que todo el esquema que tienen los líderes políticos es muy complicado hasta que les llegue la realidad. Entonces, yo creo que jamás Macri pensó de que iba a tener una reacción así de la gente, pero una reacción totalmente normal. Porque la persona que no llega a fin de mes y no tiene dónde recurrir, el presidente, mire, esto es producto del gradualismo, el presidente no puede omitir la queja de la gente. El gradualismo, ya lo dijo mi amigo López Murphy acá en San Juan en varias oportunidades, el gradualismo es un sistema en donde todos los días hay malas noticias. Claro. Porque no termina de dar malas noticias. Entonces vamos a hacer el ajuste muy lentamente y todos los días malas noticias. Y el tipo que no llega a fin de mes dice, si he llegado al 25 y no llego al 30, con el gradualismo el mes que viene voy a llegar al 22, al 20, al 15, hasta que un día dice, y nos vamos a parecer a Venezuela, ¿y qué me importa con tal de que me saques de tortura de encima? ¿Viste? Yo creo que eso es lo que percibió. Lo que sí también tengo claro... Pues primero se le enojado y después pidió perdón. Pero porque es humano. Es más, me alegro que sea un presidente humano. Cuando a mí me dicen esos líderes mesiánicos que hablan bien, que son líderes absolutos, tienen un gran problema. Que creen que son dueños de la verdad y no entienden la república. Yo prefiero tener un líder humano que se equivoque y a los 2 o 3 horas diga que lo que hice y pida disculpas, que una persona que se aferre a sus equivocaciones y redoble la apuesta. Pero cambió el plan de gobierno y rompió con el fondo, no cumple el acuerdo con el fondo, se volvió populista. Bueno, yo creo que lo que está haciendo es lo que haría cualquier político, tener la dimensión de la crisis. Yo no creo que haya roto con el fondo, que haya roto todo, sino la crisis, él le dio, o sea, yo creo que el presidente no tenía la dimensión de la crisis social, que fue la que se expresó en las urnas. Bien. Entonces, estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que tuvo él? La reacción que tiene que tener un gobierno. ¿Cómo va a decir, después de tremenda paliza que le dieron, va a decir, aquí no pasó nada, seguimos igual? Eso no lo hace ningún político. No, decía, no solo igual, más rápido decía. Sí, más rápido, pero más rápido no, y no se le ve fin. Bien. O sea, a mí si vos me decís, mira, nosotros nos vamos a sacrificar un año, pero el año que viene vamos a estar bárbaros, bueno, te acomodás y sacrifica un año. Pero llevamos 3 años, ¿viste? De ajuste. Ya va a bajar la inflación, ya va a bajar y la inflación sigue subiendo. Sí. Entonces, yo creo que eso es producto porque el 33% del país no trabaja. Nosotros estamos manteniendo, fíjese usted, se mantienen grupos piqueteros, se mantienen un montón de planes sociales, se aumentan los planes sociales. Vienen venezolanos y consiguen trabajos. ¿Saben cuántos venezolanos, mejor dicho, saben cuántos inmigrantes, no solo venezolanos, ingresaron a la Argentina en estos últimos 3 años? 600.000. Eso fue lo que dijo el director de Inmigraciones en San Juan en el acto. Ingresaron 600.000 personas a la Argentina. Yo no conozco venezolano que no tenga trabajo. Y no conozco piquetero que consiga un trabajo. Y mantengo piqueteros. Entonces, hay algo que no funciona. A la gente hay que poner a trabajar. Yo creo que ese es un tema en donde hay que convencerle, hay que recuperar la autoestima, no de prepo, pero tiene que recuperar la autoestima, de conseguir su propio sustento, de que tiene que dejar de ser mantenido por el Estado. Bueno, todo eso lo pagamos con nuestros impuestos, la gente que está trabajando. Bueno, esa gente se ha cansado, y eso es lo que le han dicho al presidente. Mire, eso está clarito. Macri duplicó la cantidad de planes sociales. Duplicó, y y encima se los dio a organizaciones sociales que no le enseñan a trabajar. Claro, no. Ahora, Miguel, hemos hablado del rol del gobierno, de sus aciertos o
desaciertos. ¿Cuál debería ser o cuál debe ser el rol del partido o del frente que resultó ganador? ¿Es correcto lo que está haciendo Alberto Fernández desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que Alberto Fernández, cuando uno lo mira a Alberto Fernández, él arranca en un partido de derecha, en su juventud, y después se convierte en una persona que va probando distintos grupos políticos. Él fue hombre de Cavallo, fue candidato a diputado por Cavallo, fue el recaudador, después pasó por Menem, después, no voy a dar todo el recorrido, pero terminó con Néstor Kirchner. O sea, es un hombre de gran pragmatismo o plasticidad política, podríamos decirlo. O sea, eso le va trayendo una serie de experiencias. Yo creo que el darse por ganador y hacer la plancha como está haciendo, yo creo que es lo que tiene que hacer. Porque uno llega a la elección el que comete menos errores. Porque la elección está plagada de errores normalmente y equivocaciones. Y uno, cuando está en campaña, tiene que saber asumirlo, y el que comete menos errores es el que llega. Yo creo que él lo que menos puede hacer es mover el escenario. Mover el escenario o asustar, porque si el dólar se va... O sea, con la experiencia de Menem, que estaba ansioso por asumir, y terminar tumbándolo a Alfonsín, porque Di Tella fue el que generó la hiperinflación, Sí. y después Di Tella confesó que eso se lo pidieron, Sí. que fue lo que lo tumbó a Menem. Dejó una crisis Alfonsín cuando se fue, que tuvo 2 hiperinflación Menem, y casi se lo lleva puesto. Si no hubiera sido por Alzogaray, que le acomodó las relaciones internacionales y le ordenó lo que era, por lo menos no en forma personal, sino a través de su estructura, yo creo que Menem no hubiera podido seguir Pero presidente. Argentina... Para disculparme. Sí. Entonces Fernández, que conoce ese tema, sabe de que no puede echarle, o sea, correrlo al presidente, ni tampoco incendiar el país, porque Claro. después lo puede recibir él. Lo más seguro es que lo reciba él en ese caso. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en Fernández? Tiene que ser sumamente prudente, porque después él va a tener que salir con manguera a apagar el incendio. Entonces, ahí hay un esquema en donde el partido no está terminado. Fernández tiene que aplacar la tropa, que indudablemente la ha aplacado, se terminaron los piquetes, se terminaron los cortes, se terminaron los paros, se terminaron los problemas sociales. Sí. ¿No es así? Se terminó el manejo de la calle, uno ahora circula y anda y ve que no hay nadie por ahí, nadie protestando. Y por otro lado, nosotros tenemos un sistema presidencialista, en donde el poder del presidente realmente es muy potente. Y el partido no termina hasta que toca la corneta o el silbato, dando por finalizado el partido. ¿Y eso qué es lo que significa? Que Macri sigue en campaña y Fernández sigue en campaña. Entonces, nuestro electorado no es cautivo. Guarda que no es cautivo. Hay núcleos duros que Cristina Fernández tiene. Cristina Fernández tiene un 30% de un núcleo duro que no le importan los bolsos, no le importa la denuncia de corrupción, no le importa que ande revoleando bolsos López a la madrugada en un convento, eso no le importa absolutamente nada, porque son de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ¿qué es lo que hizo Fernández? Trajo un electorado intermedio, trajo lo que es la clase, trajo un sector de clase media que jamás votarían a Cristina Fernández, trajo un sector en donde está muy descontento por la sordera de Macri. Entonces, guarda que eso no es cautivo, eso es como una bola de humo que si usted la quiere agarrar, no va a poder agarrarla, si la quiere empujar, no la va a poder empujar. Es un electorado que va a tomar la decisión de acuerdo a la proyección que vea y al proyecto que ofrezcan los candidatos hasta el ¿Y de último qué día. depende que Macri la pueda dar vuelta o no? Si Macri se arremanga y sale a recorrer el país, porque Macri, el problema de Macri y la estructura del gobierno nacional es que no han entendido el interior del país. Si uno mira la historia de ellos, ellos son un partido vecinal de la capital federal, que de pronto se encontraron con la nación. Yo atiendo empresas en mi estudio jurídico
Y yo veo que la problemática que tienen las empresas, y no llegan a la nación, no hay forma de llegar a la nación. Tienen que pasar por la provincia, hay cosas que tienen que resolver la nación. Si el ministro de la provincia no lo quiere acompañar, en la nación no los atienden. Entonces, ellos no han entendido el interior del país. Entonces, la única forma que tiene Macri de revertir es no esconderse tras el escritorio en la Casa Rosada ni sus ministros, sino salir a recorrer el país a ver la problemática por lo cual le han votado en contra. Si lo logra solucionar, por ahí el partido no está terminado. Pero me da la impresión de que lo que le importa es María Eugenia Vidal y esta chance de Rodríguez Larreta de tener que ir a un balotaje. Me parece que le importa más eso que por la cantidad de votos que hay, ¿no? Recordemos que tiene que salir a recorrer el interior. ¿Y hay tiempo, Miguel? ¿Hay tiempo? Bueno, yo le doy esta cifra. Usted mire Córdoba. Sí. Este Charete sacó 1.200.000 sí. y al mes sacó 200.000 su gente. O sea, nosotros tenemos un electorado muy, muy volátil. Bien. Y muy autónomo. Entonces, todo va a depender. ¿Qué depende la próxima elección que viene? Va a depender de cómo se mueva Fernández, qué es lo que haga Cristina Fernández y la Cámpora. ¿Por qué? Porque fíjese cómo a Fernández le han marcado la cancha esta semana. Sí. Diosdado Cabello dijo, guarda que usted no y Bolsonaro le marcó por el otro lado. Muy claramente. Y Bolsonaro le dijo, mire que si usted toma medidas de izquierda, nosotros nos vamos al Mercosur sí. Y Argentina se muere. Sí. Nosotros respiramos a través de Brasil, sí. Porque le vendemos todo a Brasil. Entonces Fernández tiene que resolver entre la izquierda y la derecha qué gobierno va a hacer. Él ahora se la plancha, pero si le toca asumir como presidente, él el día después va a decir, yo voy a estar con la izquierda latinoamericana, y va a mirar los vecinos, ya no están. El que no está preso está perseguido. Entonces, los vecinos no lo van a tolerar. Va a seguir el camino que tomó Macri y la izquierda peronista que él tiene adentro se lo va a permitir. Entonces, yo creo que tiene varias encrucijadas complejas que él va a tener que resolverlas. Y solo él lo sabe. Muy bien. Interesantísimo. Por supuesto, como siempre. Como siempre. Una visión. A mí hay muchas cosas que Miguel dice que se me escapan al análisis. Sí. Porque él tiene otra calidad, digamos, otra. Pero es muy interesante y muy bueno para tenerlo en cuenta. Muy bien. Miguel, como siempre, te agradecemos la participación. Disculpe, lo último, si me permiten, el voto en blanco. Bien. Cierto, el voto en blanco. ¿Qué hacemos con el voto en blanco? Yo creo que el voto en blanco hay que ponerlo en valor. Cuando estuve como observador en Colombia, lo que más me sorprendió, y fue base de discusión como otros observadores de otros países, es poner en valor el voto en blanco. En Colombia, si gana en voto en blanco, los candidatos que perdieron ante el voto en blanco no pueden volver a presentarse en esa elección y hay que llamar a una nueva elección. Ajá. Yo creo que es la Acá forma. Le pasaría a Del Caño, por ejemplo, que no hubo más votos en blanco que su elección. Claro. Sí, pero Del Caño puede seguir expresándose. Estamos hablando de presidente. Bien. De si usted dice no me gusta Macri, no me gusta Cristina Fernández, están los dos frente a frente y gana el voto en blanco, los dos no se hubieran podido presentar, ¿no es así? Bien. O sea, estamos hablando de presidentes, bien, de gobernadores y de intendentes. O sea, si gana el voto en blanco puede haber, en Colombia también hay precursores del voto en blanco. Claro, o sea, grupos que están empujando el voto en blanco. Entonces, yo creo que nosotros, para poder, dos modificaciones yo haría: la entrega inmediata al poder el día después y poner en valor el voto en blanco. Y eliminar las PASO. Claro, el día de la elección se define todo, ¿no es así? Claro. Perdió, ganó. Y el traspaso inmediato. Muy interesante el voto en blanco. Miguel, muchas gracias, por el rato. No, gracias a ustedes. Un placer.